¿Cómo les va, amigos y amigas del fútbol? Bienvenidos, bienvenidas una vez más acá al canal para otra video reacción. Para otra reacción en realidad de la inteligencia artificial, que siempre da mucho de qué hablar. Ya habíamos hecho dos videos antes de este. Este tiene que ver con que la inteligencia artificial va a elegir, veremos qué elige, si para la mierda o coincidimos, el mejor futbolista de cada país de América. Yo creo que puede dar mucho de sí este video. En algunos casos está claro que no hay dudas. En otros puede ser que entremos en la discusión. Vamos a opinar nosotros, veremos qué opina la inteligencia artificial y la gracia de esto es que después lo discutamos o lo hablemos acá abajo en los comentarios. Así que a vos que estás del otro lado escuchando, te invito a que dejes un me gusta, un comentario, por supuesto que todo eso se agradece muchísimo y ni hablar que te suscribas al canal para seguir creando esta comunidad futbolera. Vayamos con la reacción, les propongo ir por ahí. Vamos a poner acá, muy bien, perfecto. Y cambiamos, mirá muy bien, qué producción. Y ponemos todo para ver el video. Le pedí a 6 inteligencias Bien, artificiales que eligieran quién fue el jugador más importante en la historia de cada uno de estos países de América, bien. basándose solamente en sus logros con la selección. Muchas de las votaciones estuvieron muy disputadas. Las 6 inteligencias artificiales que nos ayudarán en este reto son ChatGPT, Gemini, Grok, Lechat, DeepSeek y Claude. Empecemos por Colombia. Grok Colombia. votó por Colombia tiene. Bueno, ya no llegué a darle pausa antes del video. Muy buenos futbolistas a lo largo de su historia. Seguramente los más emblemáticos: Valderrama, James Rodríguez y quizá Falcao. Que esa lesión en la rodilla no lo terminó de dejar ser. Vamos a ver qué tan disputado está. James Rodríguez, mientras que el resto de inteligencias artificiales pusieron un solo nombre, el pibe Y Valderrama. está Fue el bien. cerebro de la mejor Colombia de los 90. Su magia en los pies lideró al país en 3 mundiales, Italia Qué jugador el 90, pibe, ¿eh? Estados Unidos 94 y Francia Qué 98. jugador el Y fue el pibe. capitán del mítico 5-0 contra Argentina. Bueno, No era goleador, pero no era hace un genio. falta. Veía el fútbol antes que todos. No Más sé de si me 100 gusta más el peinado de Valderrama o esa camiseta de Colombia. Se aceptan donaciones para los que están del otro lado, dicho sea de paso. partidos con la selección colombiana y un legado eterno. Entonces, el pibe Valderrama es el Bien. mejor jugador de Colombia. Vamos por la selección de Paraguay. Otra que Gemini puede dar de qué votó por hablar. Arsenio Erico, mientras que Bueno, ChatGPT Erico estamos hablando casi de la época, si no de la época del amateurismo, goleador de Independiente. Creo que de Olimpia también, de Olimpia o de Libertad, ahora me falla la memoria. Máximo goleador, uno de los máximos goleadores de la historia del fútbol argentino. Está el revisionismo de por medio hablando de quién hizo más goles que quién, pero bueno, un goleador implacable de época. Grok, Lechat, DeepSeek y Claude votaron por José Luis Chilaver. Y está bien. Y está bien porque para mí por ahí tenían que andar los tiros. Con su pegada increíble, lideró la selección paraguaya durante los años 90 y principios de los 2000. Fue el capitán, Ídolo el total líder en y hasta el Vélez. goleador del equipo desde el arco. Clasificó a Paraguay a los mundiales de Francia 98 y Corea-Japón 2002. Su gol más emblemático es el tiro libre de 60 metros que anotó contra Argentina en el Mundial del 98. En total, jugó 74 partidos y marcó 8 goles con la selección, algo histórico para ¿no? un portero. Entonces, Chilaver es el mejor jugador de A ver, Paraguay. Perú. Veamos el mejor seleccionado No hay de la duda, historia ¿no? de Perú. Todas las inteligencias artificiales eligieron un solo nombre, Sí. Teófilo Cubillas, Y está el bien. mejor futbolista peruano de todos los tiempos. Gran Debutó con la jugador, sí, selección señor. en 1968 y jugó 81 partidos, marcando 26 goles. Pero su magia se vio en los mundiales Este de es en el 1970 y 1978, Este donde del anotó 78. 10 goles en total, una cifra que lo pone entre los máximos goleadores de la historia de los mundiales. Con su elegancia, potencia y clase, llevó a Perú a los cuartos de final del 70 y al título de la Copa América de 1975. Cubillas no solo fue un crack, fue el símbolo de una época dorada. Entonces, Cubillas es el mejor jugador de Perú. A Ahora ver acá. descubramos cuál fue el mejor jugador de la historia de la selección de Estados Unidos. Fue un voto unánime. Todas las inteligencias artificiales votaron por London Donovan. Poquito, ¿no? Mediocre la historia del fútbol estadounidense. Del soccer, según ellos. Una leyenda del fútbol estadounidense, con 157 partidos y 57 goles, es uno de los máximos goleadores de su selección. Ganó 4 Copas de Oro de la CONCACAF y fue el máximo goleador histórico del torneo. Disputó 3 mundiales, 2002, 2006 y 2010, siendo figura en 2002 al llegar a cuartos y autor del gol histórico ante Argelia en 2010 en el minuto 91. Un líder y símbolo que marcó la historia del fútbol estadounidense. Entonces, Donovan es el mejor jugador de Está Estados bien Unidos. también, ¿eh? Es el turno de Uruguay A y la ver opinión acá. estuvo dividida. Claude votó por Obdulio Varela. Gemini y DeepSeek votaron por Luis Suárez, pero ChatGPT, Grok y Lechat Enzo. votaron por Diego Forlán. Ninguno votó por Francescoli acá. A ver, Varela es. Sí, también una de las personalidades más importantes de la historia del fútbol uruguayo por aquel título del 50. Y lo de Suárez y Forlán es mucho más reciente, los conocemos todos. He dividido, ganó Forlán. Yo no sé si Forlán es el mejor jugador de la historia del fútbol uruguayo. Para mí Suárez ha sido más. Los dos ganaron la Copa América del 2011 acá en Argentina y llegaron al mismo puesto en el Mundial del 2010, que fue lo mejor de Uruguay de la historia
reciente o medianamente reciente del fútbol. Con la celeste jugó 112 partidos y marcó 36 goles, siendo durante años el máximo goleador histórico de su selección. Es cierto que Forlán tuvo un rol preponderante en el Mundial del 2010, Suárez no tanto, participa en aquella jugada de la mano con Gana, el final, lo que todos ya sabemos, pero bueno, también después es verdad que Suárez tiene otro capítulo, una historia más súper importante con su selección en el Mundial que le sigue, en Brasil Su 2014. momento más brillante llegó en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde lideró a Uruguay hasta el cuarto lugar, algo que no sucedía desde 1970. Fue elegido el mejor jugador del Mundial gracias a sus 5 goles y su enorme influencia en el equipo. Un año después, en 2011, fue clave en la Copa América, anotando 2 goles en la final ante Paraguay y ayudando a Uruguay a conquistar su 15º título, el más ganador del continente en ese momento. Diego Forlán es elegido como el mejor jugador discutible, de Uruguay. amigos uruguayos, ¿no? Con Trinidad y Tobago. Y todas las tías eligieron a un solo nombre, Wake York. Con su selección el menos disputó conocido, 72 quizá. partidos y marcó 19 goles, siendo durante años un gran líder dentro y fuera del campo. Su mayor logro llegó en 2006, cuando capitaneó a Trinidad y Tobago en la primera y única participación en la Copa del Mundo en Alemania. A pesar de no ganar un solo partido, York fue el corazón del equipo, mostrando clase y liderazgo. También ayudó a su país a llegar hasta las semifinales de la Copa de Oro de la CONCACAF en varias ediciones, consolidando una generación dorada. Bien. Wake York es el mejor jugador de Trinidad y Tobago. Pasamos a hablar de México y ¿Quién también era el voto elegido? fue Rafa definitivo. Márquez. Todas las inteligencias artificiales votaron por Hugo Sánchez. Hugo Con la selección Sánchez, mexicana el Pájaro disputó Hernández también 58 estaba. partidos y anotó 29 goles, siendo uno de los grandes goleadores de la historia del Tri. Representó El a su matador. país en 3 Copas Mundiales, 78, 86 y 1994. En el Emblema Mundial del Real Madrid 86 también. fue parte del equipo que llegó hasta cuartos de final, el mejor resultado del país en décadas. Además, ayudó a México a ganar la Copa de la CONCACAF de 1977, título que marcó el inicio de su trayectoria internacional. Hugo Sánchez Bien. es el mejor jugador de México. A ver, Continuamos Venezuela. nuestro recorrido con la selección de Venezuela. Lechat votó por Salomón Rondón, pero el resto de ellas eligieron a Juan Arango. Con la Vinotinto Más disputó histórico. 129 Siendo partidos Salomón y importante, marcó ¿eh? 26 goles, siendo durante Salomón años el Rondón. máximo goleador y referente absoluto de su selección. Lideró a Venezuela en 6 Copas Américas, destacando en la edición de 2011, cuando el país logró un histórico cuarto lugar, su mejor participación en el torneo. Reconocido por su zurda mágica, goles de tiro libre y liderazgo, Arango fue pieza clave en el crecimiento del fútbol venezolano, inspirando a toda una generación. Juan Arango, mejor jugador venezolano. Bien. Seguimos con el equipo de Surinam. Surinam. Todas las inteligencias artificiales estuvieron de acuerdo y eligieron a Fritz Pupphart. Durante los años 60 y 70... Quiero que sean honestos. ¿Cuántos de los que están viendo este video conocían a este jugador? Vistió con orgullo la camiseta de la selección de Surinam, siendo capitán, goleador y referente del equipo nacional. Destacó por su talento y liderazgo, ayudando a la selección a competir con fuerza en los torneos del Caribe y de la CONCACAF, donde Surinam comenzó a hacerse notar. Después de su etapa como jugador, también fue entrenador de la selección, guiando una nueva generación y dejando un legado duradero en el fútbol de su país. Fritz Pupphart, el mejor jugador de Surinam. Le toca A el ver, turno a Chile. Chile y la IA estuvo dividida. Lechat votó por Iván Zamorano. Grok y No lo ChatGPT creo. votaron por Alexis Sánchez. Más Mientras que razonable. Gemini, DeepSeek y Cloud votaron por Elías Figueroa. Bueno, para mí está entre Alexis Sánchez o Elías Figueroa. Pudo haber estado Vidal también. Algo, quizá un escaloncito atrás. Pero bueno, ganó Figueroa. Y está bien, ¿eh? El gran capitán Está y bien. uno de los mejores Coincido. defensores en la historia del fútbol chileno. Con la selección de Chile disputó 70 partidos entre 1966 y 1982, siendo líder, referente y símbolo de la elegancia en la defensa. Representó a su país en 3 Copas Mundiales, 66, 74 y 82. En cada una fue el pilar defensivo y uno de los jugadores más respetados en el torneo. En el 74, en el 75 y en el 76 fue elegido el mejor jugador de la Copa América, reflejando también su Muy impacto bien. con la roja. Elías Figueroa, mejor jugador de Chile. Proseguimos con el En Bolivia, conjunto Marcelo boliviano, Moreno, y la ¿no? decisión fue unánime. Todas las inteligencias votaron por Marco Echeverri, el jugador Mirá. más emblemático de la historia del fútbol boliviano. Con la selección de Bolivia disputó 71 partidos y marcó 13 goles, siendo el cerebro y líder del equipo durante más de una década. Su Más que Marcelo Moreno Martins. O sea, entiendo que estamos hablando de figuras importantes para Bolivia, pero... mayor logro llegó en 1994, Este es cuando el llevó a tema. Bolivia a clasificar al Mundial de Estados Unidos. Claro, que la logró primera y clasificar. única clasificación lograda en cancha en la historia de su país. Claro. También fue figura en la Copa América de 1997, donde Bolivia llegó a la final como local, quedando su campeón ante Brasil. Marco Echeverri, el mejor jugador de Bolivia. Continuemos analizando a Ecuador. Gemini votó por Alberto Spencer. DeepSeek votó Bien. por Alex Aguinaga, mientras que ChatGPT, A Grok, ver. Lechat, Cloud
votaron por Antonio Valencia. Es el más, por supuesto, es el más contemporáneo y ha sido el gran capitán del fútbol ecuatoriano en los últimos largos Uno de años los también. futbolistas más importantes en la historia de Ecuador. Con la selección jugó 99 partidos y marcó 11 goles, siendo durante años capitán y líder indiscutible del equipo. Participó en 2 Copas del Mundo, Alemania 2006 y Brasil 2014, destacando especialmente en 2006 cuando Ecuador alcanzó por primera vez los octavos del final del torneo. Además, representó a su país en varias Copas América, siendo un referente de compromiso y constancia con la tricolor. Antonio Valencia como el mejor Y está jugador bien, de Ecuador. me parece que está Vamos bien. por el turno de Brasil. Acá Todas las no sillas creo que hayan estuvieron de dudas. acuerdo con un solo nombre: Pelé. Y Disputó sí. 92 partidos y marcó 77 goles, siendo durante décadas el máximo goleador histórico de está Brasil, bien. superado por Neymar en 2023. Ganó 3 Copas del Mundo, 1958, 1962 y 1970, siendo el único jugador en la historia en lograrlo. En 1958, con solo 17 años, maravilló al mundo Suecia. anotando en semifinales y en la final ante Suecia. En 1970 lideró a una de las selecciones más brillantes de todos los tiempos, levantando su tercer título mundial. Jairzinho, Dostao, Rivelino y Pelé. Los 5 número 10. Pelé como mejor jugador de Brasil. Proseguimos ver, con Canadá. el conjunto No canadiense había duda de y Pelé, apareció no tiene un gracia. solo nombre: Alphonso Davies. Bueno. Con la selección de Canadá debutó a los Poquito. 16 años, convirtiéndose en el jugador más joven en anotar con la camiseta Poquito. nacional. Tiene 58 partidos con la selección y ha anotado 15 goles. Fue figura clave en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, liderando el equipo que clasificó al Mundial después de 36 años, un logro histórico para su país. Además, ha sido pieza importante en la Copa Oro de la CONCACAF, donde fue elegido mejor jugador joven del torneo en 2017 y ha marcado goles decisivos. Alphonso Davies como mejor jugador de Bien. Canadá. Ahora es momento de Costa Rica. Keylor Dixie votó por o Paulo Campbell. Wanchope, mientras que ChatGPT, Gemini, Grok, Lechat, Wanchope. Claude votaron por Keylor Navas. Ya, estoy Con de la acuerdo. selección ha disputado más de 100 Estoy de partidos, acuerdo. siendo capitán, líder y figura en múltiples torneos internacionales. Su mayor hazaña llegó en el Mundial de Brasil 2014, Sí. donde fue clave para que Costa Rica alcanzara los cuartos de final, su mejor actuación histórica. En este torneo fue elegido mejor portero de la fase de grupos y terminó entre los mejores arqueros del Mundial, ganándose el respeto del mundo entero. También ha representado a su país en varias Copas de Oro y eliminatorias, siendo pieza fundamental para mantener a Costa Rica entre las selecciones más competitivas de la región. Keylor Navas, mejor jugador de Costa Rica. Y acá ya sabemos todo lo que se viene, ¿no? Cómo va a estar dividido entre uno u otro. Y vamos con el último país. La y es gran pregunta. Argentina. Y la decisión estuvo reñida. Lechat y Claude votaron por Maradona. No, Con no el estuvo tan albiceleste reñida. disputó 91 partidos y marcó 34 goles, dejando momentos imborrables en la historia del fútbol. Su mayor logro llegó en México 86, cuando llevó a Argentina a conquistar su segundo título mundial, siendo capitán, figura y autor de algunos de los goles más famosos de todos los tiempos. En ese torneo Con fue Napoli elegido igual. mejor jugador del mundial, gracias a su magia, liderazgo y actuaciones legendarias, como ante Inglaterra y Bélgica. También fue subcampeón del mundo en Italia 90, demostrando nuevamente su talento y garra con la camiseta nacional. Sin embargo, ChatGPT, Gemini, Grok y DeepSeek eligieron a Messi. Con la selección ha disputado más de 180 partidos y ha marcado más de 100 goles, siendo el América. máximo goleador y jugador con más presencias de Argentina. Su camino con la Esto es albiceleste eliminatoria, está lleno de relaté este gloria. partido. Ganó la Copa América Con 2021 Bolivia. siendo capitán, goleador y mejor jugador del torneo. En 2022 levantó la Copa del Mundo en Qatar siendo elegido mejor jugador del mundial, y en 2024 volvió a triunfar al conquistar la Copa América en Estados también. Unidos, venciendo a Colombia en la final y sumando un nuevo título para su país. También conquistó la finalísima en 2022 ante Italia, la leyenda viva del fútbol argentino. Lionel Messi, el mejor jugador de Argentina. A ver, yo creo que está bastante bien, ¿no? En líneas generales, más allá de alguna duda o que algo podamos pelear, lo de Messi y Maradona sabemos que va a dar siempre mucho de sí y de qué hablar, porque es una pelea o una disputa que nunca queda clara, ni creo que quede clara, sinceramente, no les voy a mentir. Amigos, lo vamos dejando por acá, me interesa leerlos en los comentarios, ver qué piensan al respecto y si están de acuerdo, si no están de acuerdo, si les pareció una estupidez o no. Gracias por estar y como digo siempre, será hasta cuando el fútbol nos vuelva a encontrar.